Buenas noches, mi nombre es Edmundo Caruto, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la sede del UPCM Caracas y en este momento vamos a hablar un poco sobre lo que es la tabla de frecuencias, ¿verdad? Que no es más que ordenar datos estadísticos asignando cada dato su frecuencia, ¿verdad? Ahora bien, antes de hablar un poco de cuáles son las frecuencias que vamos a estudiar, vamos a hablar un poco cómo llegar a lo que es la tabla de frecuencia como tal. Fíjense, arrancamos teniendo unos datos estadísticos. En este caso son los datos que corresponden a los pesos en kilos de 20 personas que laboran en una empresa. Nos dan los datos, ¿verdad? Están desordenados. Lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Luego que lo tenemos ordenado de menor a mayor, ¿verdad? Vamos a definir lo que son ciertos términos, como por ejemplo lo que es n, que es la muestra, el rango, los intervalos. Y ahora, ¿qué es n? N es el número de datos o el tamaño de la muestra que tenemos. En este caso es la cantidad de personas que tenemos, que si contamos serían 20 personas, ¿verdad? Ahora, después que tenemos el número de muestras, podemos calcular el rango, ¿verdad? Que también el rango es el límite mayor menos el límite menor. En este caso tenemos de 72 kilos a 56 kilos, tenemos un rango de 16. Ahora bien, después que tenemos esos dos datos, ¿verdad? Vamos a evaluar en cuántos intervalos vamos a evaluar, vale la redundancia, los datos que estamos discutiendo. ¿Y cómo calculamos el intervalo? El intervalo lo vamos a definir por la ecuación de Sturger, ¿verdad? Que me dice que 1 más 3.3 con el logaritmo de n. El n, como ya lo dijimos, es la muestra. Eso nos da un valor, a sacar los cálculos en la calculadora, ¿verdad? De 5,29, lo cual lo aproximamos a 5. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que son 5 intervalos, ¿verdad? Que son los que vamos a distribuir nuestra tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad? Un dato importante también que necesitamos saber es la amplitud, ¿verdad? La amplitud lo va a definir es el rango entre el intervalo. Como ya tenemos el rango, que lo calculamos con un límite mayor menos los límites menor, ¿verdad? Lo dividimos entre los intervalos, que nos dio 5, y nos da esa amplitud, ¿verdad? ¿Qué es esa amplitud? Aquí sí nos vamos a la tabla y es la relación, ¿verdad? ¿Cuánto es la distancia entre el primer término, ¿verdad? 56 en este caso, más 3.2 nos da 59,2. Ahora, ya teniendo estos términos claros, vamos a explicar un poco lo que es la tabla de distribución de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad? Está formada entonces, como ya dimos la definición de la tabla de frecuencia, es colocar la frecuencia en todos esos datos absolutos, en todos estos datos estadísticos que nos dieron. Entonces, tenemos 5 intervalos que ya lo definimos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. En 5 intervalos va a ser la evaluación, ¿verdad? Tenemos la amplitud. Tenemos la amplitud, también tenemos el límite inferior y el límite superior. El límite inferior 56 kilos y el límite superior 72. Ahora, como son 5 intervalos, entre cada intervalo vamos a tener una amplitud de 3,2. ¿Qué significa? De 56, que es el límite inferior, más 3.2, 59,2. Allí está definido el primer intervalo. ¿Qué significa este corchete aquí y este paréntesis? Bueno, el corchete significa que está tomando el número 56, pero el 59,2 no lo toma este primer intervalo. Ese 59,2 arranca en el segundo intervalo y así sucesivamente. Este está tomado en el intervalo más este no, ¿verdad? Entonces, ya teniendo los números de intervalos y la amplitud que estamos evaluando, allí
nos vamos a hablar lo que es x sub i o marca de clase, que no es, que solamente es el promedio, ¿verdad?, del primer intervalo de la suma. Es decir, sumamos este primer intervalo más entre 2 tenemos el promedio, y así lo hacemos con cada uno de los intervalos. Entonces tenemos el promedio, ¿verdad?, que es llamado marca de clase de cada uno de los intervalos, el promedio de los datos. Tenemos lo que es la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, ¿verdad?, es el número de veces que se repite, ¿verdad?, los números en ese intervalo. Ahora, bien, ya vamos a ver un poco más para acá. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta dice que tenemos 5 datos, o sea, tenemos 5 personas, ¿verdad?, que tienen un peso entre 56 kilos y 59,2 kilos. El segundo tenemos 3 personas, ¿verdad?, entre 59,2 kilos y 62,4 kilos. Y así tenemos dos personas, ¿verdad?, que están entre 62,4 y 65 kilos, y así sucesivamente con la tabla. La sumatoria de todos estos datos debe dar 20, que es el tamaño de la muestra. Si no da 20 es porque hay un error en la tabla. Después llamamos, este se define como f minúscula f sub i. La frecuencia acumulada, ¿verdad?, se define como f mayúscula y sub i, y no es más que sumar. Repetimos la frecuencia absoluta inicial, f sub 1, y sumamos con la frecuencia absoluta de f sub 2, sería 5 más 3, 8, 8 más 2, 10, 10 más 4, 14, 14 más 6, 20. Ahora hablemos de la frecuencia relativa, que no es más que dividir el f sub i, la frecuencia absoluta, entre el número de muestras. Es decir, vamos a ver aquí, f sub i entre el número de muestras, en este ejemplo 5 entre 20 da 0,5, 0,25. Eso lo podemos llevar a porcentaje multiplicándolo por 100 para tener en ese ejemplo un 25%. Y aquí lo podemos ver. Es decir, 5 entre 20, que es el número de muestras, da 0,25, que es un 25%. 3 entre 20 da 0,15, si lo multiplicamos por 100 es 15%. Y así sucesivamente. Ahora bien, también tenemos una frecuencia relativa acumulativa, y eso lo hacemos, ¿verdad?, con la misma analogía de lo que es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Tenemos 0,25 más 0,15, 0,40. 0,25 más 0,15, 0,40. 0,40 más 0,10, 0,50. 0,50 más 0,20, 0,7. 0,70. Y 0,70 más 0,3 es 1. En la frecuencia relativa, la suma de todos ellos debe dar 1, o lo más cercano a 1, ¿verdad? Si es así, nos quiere decir que la tabla está bien. Ahora, ya conociendo los conceptos de cómo hacer la tabla de distribución de frecuencia, como lo pueden ver aquí, ¿verdad?, nos podemos empezar a hacer preguntas, ¿verdad?, sobre la interpretación. Por ejemplo, de f sub 2. Vamos a ver lo que significa f sub 2, f sub 3, pero mejor verlo aquí en la tabla. f sub 2, ¿verdad? Frecuencia absoluta, tenemos un número 3. ¿Qué significa ese número 3 allí?
Pero nos está diciendo que 3 personas, ¿verdad?, tienen un peso entre 59,2 kilos y 62,4 kilos. ¿Verdad? ¿Qué nos dice F sub 3? ¿Verdad? Mayúscula. Así que nos dice la frecuencia acumulada de F sub 3. Tenemos 10, ¿verdad? 10 personas. Esto nos dice que 10 personas tienen un peso entre 56 kilos y 65,6 kilos. ¿Por qué? Porque es acumulada, es decir, 10 personas tienen un peso entre 56 y 65,6 kilos. ¿Verdad? ¿Qué nos dice H sub 3? Vamos a ver H sub 3. ¿Verdad? Aquí, que 10% de las personas o de la muestra, ¿verdad?, tienen un peso entre 62,4 y 65,6 kilos, o que tienen un peso promedio de 64 kilos. ¿Verdad? También podemos meter el promedio de aquí. Pero ¿qué pasa si nos preguntan cuál es el H sub 3 mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada? Bueno, esto nos dice que el 50% de las personas, ¿verdad?, tienen un peso entre 56 y 65,6 kilos, o un promedio de 64 kilos. Así podemos hacer las interpretaciones de la tabla de frecuencia. Podemos ver también, graficar esos datos y obtener un histograma. El histograma como lo pueden ver aquí, ¿verdad?, lo que podemos observar es que entre 56 y 59,2 kilos, ¿verdad?, tenemos 5 personas. Entre 59,2 y 62,4 kilos tenemos 3 personas, porque clasificamos el número de personas junto con la masa corporal. Y gráficamente lo podemos ver aquí mediante un histograma. Entre 62,4 kilos y 65,6 kilos tenemos 2 personas. También lo podemos observarlo a través del gráfico de sectores. El gráfico de sectores dice, esto lo graficamos con la masa corporal promedio, dice que un 22% de esa población de muestra o de esa muestra tienen un peso de un promedio de 70,4 kilos. El 20% tiene un peso promedio de 64 kilos. Y así. Aquí solo lo graficamos con el peso promedio de cada intervalo. También tenemos los IVA. Con los IVA de los pesos corporales, los IVA, cuando graficamos IVA, la tendencia es que siempre va a ir en aumento. Ya no puede ir en descenso, siempre en aumento. Y lo hacemos en función a la frecuencia acumulada. Y también podemos ver que entre 56 y 59,2 kilos tenemos 5 personas. Y así sucesivamente, como se ve en la gráfica. También podemos obtener a través de los IVA, ¿verdad?, y hacernos preguntas como, por ejemplo, el porcentaje del número de personas con pesos menores a 66 kilos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el 50% de las personas pesan menos de 66 kilos, un total de 10 personas, porque sabemos que 66, 62,4, hasta aquí. Al ver la gráfica, vemos 25% más 15 son 25, y 15 son 40 y 10 es 50. Se aproxima justo aquí, entonces aquí dicen que podemos definir que es 50% de personas, tiene un total de 10 personas o un 50%. Y la otra pregunta, el porcentaje, el número de personas con pesos superiores a 68 kilos, y aquí, ¿verdad?, definimos 68 kilos, un número puntual, entonces dice que el 30% de las personas tienen un peso superior a 68, un total de 6 personas. Porque en la gráfica podemos ver que hay entre
66 y 67 hay unas tantas personas que obtienen ese peso y no entran en la gráfica. Y la última pregunta que podemos respondernos es peso en kilo que posee el 50% de las personas. Cuando nos vamos a la tabla de frecuencia y lo podemos ver aquí, que el 50% de las personas posee un peso promedio de 64 kilos, más o menos aquí, ¿ven? La tabla de frecuencia, vamos a devolvernos a la tabla de distribución de frecuencia. Es una herramienta magnífica para lo que es la evaluación de datos estadísticos y así tener como que una data muy cuantitativa y concluyente para tomar decisiones en cualquier ámbito empresarial, social, y nos permite ver la tendencia y en función a eso tomar las decisiones correctas y más afirmativas para lograr el objetivo que tú te planteas. De verdad, gracias por su atención. Esto es todo y quedo atento a las observaciones.